y vamos a abrir la Biblia allí en Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10, dice, Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Ahora dele la vuelta a la página y estará en el capítulo 5 y leemos versículos 7 al 9. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Señor, es tu palabra y te suplico que tú obres esta mañana para que nuestros oídos estén abiertos y esta palabra produzca efecto en nuestra vida y la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Perfeccionados en la crisis. Parte 1. Acabamos de terminar una serie acerca de los aguijones, ¿cierto? Y los aguijones suponen crisis. Bueno, perfeccionados en la crisis, parte 1, son 3 partes, es el tema que vamos a continuar trayendo para nuestra edificación. Una realidad, mis hermanos, que no podemos obviar es que mientras vivamos en esta tierra, todos vamos a pasar por el dolor. Quiero preguntarle, ¿usted ha pasado por el dolor? Algunos también hemos pasado por allí. Algunos nos hemos vuelto expertos. A veces porque nos gusta sufrir y nos complicamos la vida por nada, pero otras veces porque pasamos situaciones reales de dolor que duelen. Para nosotros el lunes fue muy doloroso llevar a la tumba a este jovencito, pues era como primo hermano de nuestros hijos, aunque no era primo hermano, pero era muy cercano. Y duele cuando es alguien así, jovencito, ¿cierto? Cuando alguien ya ha vivido, pues uno dice, bueno, ya. Pero duele, hermanos. Y fue un infarto fulminante, así que esas sorpresas a uno no le gustan. De una o de otra manera, hemos de pasar por el sufrimiento. No podremos anticipar cómo ni en qué grado nos va a tocar, porque a unos les toca de una forma, a otros de otra, a unos en un grado, a otros en otro grado, pero a todos nos toca. Y hablar del dolor nuestro, y cuando hablamos del dolor, notemos que el profeta Isaías, los que conocen la historia, creo que todos la conocemos, anunció que Cristo sería varón de dolores. Isaías decía que Jesucristo sería experimentado en quebranto. Y esto se escribió 750 años antes de que Jesús naciera aproximadamente. Isaías decía, varón experimentado en quebranto. Eso nos dice que Jesús no fue quebrantado en un momento, es decir, su quebranto no fue solo la cruz. Jesús fue experto en quebranto. El signo de la vida humana de Jesucristo en la tierra fue el quebranto, fue el dolor. Y el apóstol Pedro, hablando de los sufrimientos del Señor, allí en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 20 y 21, el apóstol Pedro nos dice que Él nos dejó ejemplo, pero añade una cosa que poco nos gusta y que debemos recibir. Dice, para que sigamos sus pasos.
No es para que nos enamoremos del dolor, sino para que aprendamos a recibir el dolor. Porque el que vive enamorado del dolor es un masoquista. Pero el que aprende a recibir el dolor, entonces mantiene su vida en victoria sobre las circunstancias. Las cosas que le pasan no le destruyen. Hay una excelente noticia. Sin embargo, los sufrimientos de Cristo, hermanos, pasaron por las manos del Padre amoroso cumpliendo un propósito. Repito, los sufrimientos de Cristo no fueron esporádicos, no fueron casuales, sino que pasaron por las manos del Padre cumpliendo un propósito. Y asimismo, cada uno que pasamos por el dolor, cada dificultad, cada tribulación que nosotros vivimos, pasará también por el filtro del santo, amoroso, benevolente propósito del Padre eterno. Quiero decir que en medio del dolor está la bondad del Padre. Y lo que necesitamos es descubrir en qué forma, para que cuando nos toque el dolor, no nos echemos a morir. Por eso, hermanos, cada aflicción guarda un propósito. Es un propósito del Padre, y como es un propósito del Padre, es un propósito santo y sabio. Y es por amor de nosotros. Un hombre reconocido por allá en el siglo XVII, un puritano, llamado Jeremiah Burroughs, dijo: la mano de mi padre nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Se lo repito. La mano de mi padre, y aquí está escrito Padre con mayúscula para referirse al Señor, nunca provocará una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. La mano del Señor nunca provocará una lágrima innecesaria en sus hijos. Quiero decir, en usted y en mí. Ay, hermanos, si nos ponemos a hacer cuentas, seguro que algunos se identifican conmigo. Porque yo he provocado la mayoría de las lágrimas que le he provocado a los demás. Se las he provocado sin necesidad. Yo le he provocado lágrimas a los demás sin necesidad, solo porque mis pasiones hieren, porque somos arrogantes, y tal vez a algunos de ustedes les ha pasado por no echarlos a todos a la misma bolsa. Porque por mi arrogancia y sin necesidad yo he provocado, y por mis pasiones he provocado lágrimas a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a otros familiares, a mis mejores amigos, y a veces a la persona que uno ni siquiera conoce. Pero veamos el valor del sufrimiento en la formación del carácter santo, y para ello tenemos que comenzar viendo a Cristo. Como dijo el apóstol Pedro, quien nos dio ejemplo, ¿para qué? Para que sigamos sus pasos. Y como dije, no para que nos enamoremos del dolor, sino para que aprendamos a vivir en medio del dolor y no salir destruidos. Volvamos a leer el versículo 10 del capítulo 2 de Hebreos. Dice: porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Quién es el autor de nuestra salvación? Cristo. ¿Convenía pasar por el sufrimiento? A Cristo. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que vamos a descubrir. Entonces el primer punto lo vamos a llamar: Cristo ganó madurez humana.
y aprendió obediencia humana por el dolor. Cuando me refiero a esto no me refiero a Cristo Dios, sino a Cristo hombre. Cristo ganó madurez y aprendió obediencia por el dolor. Ya dijimos que el autor de nuestra salvación es Jesús. Y lo que acabamos de leer allí en el versículo 10 dice que convenía que el Padre Eterno perfeccionara a Jesús, el autor de nuestra salvación, a través de aflicciones. Y escúcheme esto, convenía que Jesús fuera perfeccionado en santidad y obediencia a través del dolor. Y usted me pregunta, ¿pero por qué? Si es el Hijo de Dios, el Hijo perfecto. Bueno, vamos a resolver eso a través de este tiempo, no se preocupe. Pero si la palabra de Dios, que es verdad, dice que convenía que el Padre perfeccionase a Jesús como hombre y como Salvador, pero también como persona obediente a través del dolor, quiero dejarle una pregunta para que le confronte. ¿Qué le hace pensar que nosotros podemos saltar ese proceso si somos imperfectos? Y Cristo, decía el versículo 7 al 9 en el capítulo 5 que leímos, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cristo fue oído a causa de qué? Ay, cuánto nos cuesta ser reverentes con el Señor cuando nos duele. ¿Sabe que eso explica que no seamos oídos? O por lo menos que no seamos oídos en la forma como nosotros esperamos. Por eso es que no es correcto decirle a una persona, mire, orar es simplemente decirle a Dios lo que usted siente. Porque cuando uno está en problemas y ora a Dios, casi siempre lo último que siente es decir cosas sabias. Lo que más le salen son reclamos. Y esa oración no puede ser contestada en el sentido que esperamos, porque no es justa. Y Dios no puede hacer injusticia. Responder sería injusto. Responder en la medida que nosotros esperamos sería injusto. Pero ambos textos resaltan que nuestro Salvador Jesucristo experimentó dolor mientras estuvo en la tierra. Y que esos sufrimientos fueron claves para su desarrollo y crecimiento como hombre y también para su crecimiento como hijo obediente al Padre. El verso 2 del capítulo 10, del capítulo dice que Cristo fue perfeccionado por medio de las aflicciones. Y el verso 5 del capítulo 8 afirma que debido a sus padecimientos aprendió obediencia. Debido a sus padecimientos aprendió obediencia. Y sigue la pregunta allí, ¿pero acaso no era el Hijo perfecto? No se preocupen, vamos a resolver esa pregunta. Pero por ahora notemos que entonces el sufrimiento es natural para el desarrollo de cualquier ser humano. Si Cristo debió pasar por el proceso del dolor para crecer como humano, entonces el sufrimiento es natural al ser humano. Y es natural porque en el dolor se aprende paciencia. En el dolor se aprende disciplina. ¿Cuántas veces no ha aprendido a malgastar menos cuando le llega la necesidad, cierto? Bueno, algunos nos volvemos viejos y no aprendemos tanto. Pero nos toca aprender o si no nos hundimos. A través del dolor aprendemos paciencia, aprendemos disciplina, aprendemos sujeción, aprendemos obediencia. Pero también es vital para que los escogidos aprendamos a sujetarnos en santidad al Todopoderoso. La disciplina, el dolor, los procesos son vitales para que aprendamos a sujetarnos en santidad. Esto no quiere decir que Cristo entonces era imperfecto como nosotros y desobediente. No, Él fue perfecto
y su obediencia al Padre fue perfecta. Pero escúcheme que aquí resolvemos la pregunta: ¿por qué Cristo fue perfeccionado a través del dolor en su desarrollo humano y para crecer en obediencia? ¿Por qué Cristo debía ser perfeccionado? Aquí está la respuesta: para llevar nuestra culpa por nuestra desobediencia, por nuestra imperfección. Era necesario que Él padeciera lo que nosotros debimos sufrir. Era necesario que Cristo creciera sufriendo, no por causa de Él, porque era perfecto, sino por causa suya y por causa mía. Porque al nosotros ser imperfectos teníamos una culpa que no podíamos pagar, y entonces Cristo la llevó. Y la única forma de llevarla es que Él padeciese lo que nosotros debíamos padecer. Con esto quiero decir también que cuando usted y yo padecemos en este mundo, ese padecimiento no es en nada parecido al padecimiento de Cristo. Es enormemente, infinitamente inferior al de Cristo. Porque el padecimiento de Cristo tuvo que ser infinito. Nosotros no soportamos un padecimiento de ese tamaño. Desaparecemos. Nos consume la gloria de Dios y nos manda al infierno. Para llevar nuestra culpa era necesario que Él padeciera lo que nosotros debimos sufrir. ¿Por qué? Para hacer el pago por nuestra transgresión y librarnos de culpa y así poder llevarnos al Padre. ¿Sabe que cuando lo vemos así, esto nos ayuda a quejarnos menos cuando estamos en dolor? Porque primero sabemos que no vamos a sufrir tanto como debiéramos porque alguien llevó lo nuestro. Pero segundo, que no vamos a estar allí porque este es un proceso para perfeccionarnos. No vamos a quedarnos allí eternamente. Si el Señor no hace ese proceso de sufrir la culpa nuestra y llevar el dolor nuestro para crecer como humano y para crecer en obediencia, nosotros seríamos condenados eternamente a pagar por nuestros pecados. Entonces vamos allí a Hebreos 4, 14 al 16 y dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Algunas versiones aclaran a qué se refiere profesión. Es retengamos nuestra fe. No desmaye su fe, no desmaye mi fe, no desmaye nuestra fe. Sigo leyendo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si no hay socorro oportuno, seríamos condenados. Pero el socorro de Cristo fue oportuno. Eso justifica los padecimientos de Cristo. ¿Pero qué justifica los padecimientos suyos y los míos? El ser moldeados a la imagen de Cristo. El pasaje sostiene que Cristo se compadece de nosotros, es decir, Cristo siente el dolor nuestro y nos mira con misericordia, porque Él sintió en su propia carne, en su propio ser, el ser tentado como nosotros, y que Él siendo perfecto fue tentado. Imagínense, si Él siendo perfecto fue tentado, ¿dónde quedamos usted y yo? ¿Cuánto más nosotros que somos presa fácil del pecado? ¿Por qué somos presa del pecado? Por nuestras flaquezas y por nuestras debilidades. Veamos otro pasaje, Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, los cielos es la gloria de Dios.
Pero como Cristo es Dios, qué es más sublime? ¿La persona o su gloria? La persona, ¿cierto? Entonces Cristo fue hecho más sublime que la misma gloria. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Fue sin pecado, fue intachable. Nunca desde que nació hasta que murió violó la voluntad del Padre. Sin embargo, por medio de las aflicciones, el Padre lo capacitó. Escúcheme, a través de las aflicciones el Padre lo capacitó para llegar a ser el autor de nuestra salvación. Si Cristo no hace ese curso de aflicción, no podría ser el Salvador. Por eso tenía que hacerse hombre. Para hacer el curso de aflicción, ocupar nuestro lugar, para que nosotros no fuésemos castigados. Incluso para alcanzar plena madurez como hombre. Esto no era necesario para Cristo Dios, pero para Cristo hombre sí. Por nosotros, por usted y por mí. Alcanzó plena madurez a través del dolor, como leímos en Hebreos 2:10. La palabra griega usada aquí para madurar quiere decir alcanzar la meta más alta. Es decir, llegar a la cúspide. ¿A quién de ustedes le gustaría llegar a la cúspide? Claro que sí, ¿cierto? Sin Cristo es imposible. Tuvo que Él hacer el proceso desde abajo, a través del sufrimiento, llegar a la cúspide para que nosotros tuviéramos ese privilegio de poder ascender. Porque cada vez que el hombre quiere hacerlo a su manera, cada vez que el ser humano quiere hacerlo a su manera, lo intenta, pero apenas fracasa, siempre termina más abajo que antes. ¿No le ha pasado? El que ha luchado con los vicios sabe qué es eso. Le promete a la mujer, le promete a los hijos, le promete a la mamá, le promete al papá, y cuando siente que fracasa, siempre acaba más abajo. Esa es la verdadera historia del ser humano. No puede lograr nada, absolutamente nada, por su propia fuerza. Debe mediar Cristo para que podamos ascender. Como Cristo llegó a la cúspide, nosotros llegaremos allá. Amén. Pero debe ser de su mano, de la mano. Porque quien intenta sorprender a Dios haciendo algo bueno es como si le diera un codazo a Cristo y le dijera: quítate que yo puedo solo. Eso es arrogancia. Somos vencedores si Cristo nos lleva. Él no está arriba esperándonos a que lleguemos. Él está con nosotros, acompañándonos, soportándonos, sustentándonos, sosteniéndonos en el camino que a todos nos ha quedado grande. Por eso, si nos agarramos de la mano de Él, allá llegamos. Pero si no, nos quedamos ni siquiera a mitad de camino, porque siempre terminamos más abajo cuando nos caemos. ¿No le ha pasado? Bueno, a mí también. Para que Cristo llegara a ser nuestro Redentor, era necesario identificarse en todo con nuestra condición humana. Claro, sin pecado. Si Cristo hubiera fallado en algo, sería otro fracasado como Adán y todos sus descendientes, es decir, como nosotros. Como dice el texto en Hebreos 4:15, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse. Le estamos dando vuelta a la frase. Tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y flaquezas, porque Él fue tentado en todo, como nosotros. Y nos pudo redimir de la condenación, porque fue tentado, soportó la tentación y sufrió sin pecado. Él fue tentado como nosotros. Algunos piensan que la tentación de Cristo es totalmente diferente a la nuestra, porque Él era perfecto. Pero las tentaciones que le ocurrieron a Cristo son reales. Cuando ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, que ni siquiera bebió agua. Y se le aparece el diablo y le propone que convierta las piedras en pan. ¿Ustedes creen que Cristo no imaginó un pancito
calientico, recién salido del horno, como ese que nos hemos comido estos días por acá con mi suegra, que no se ven en Bucaramanga. Que en Bucaramanga el pan es seco. Y vienen de Estados Unidos, que allá es peor. Y en Europa es tieso el pan. En cambio aquí en Bogotá es rico, suavecito. ¿No creen que esa tentación es real? En semejante condición de debilidad que Cristo tenía. ¿Acaso Cristo no pudo imaginar ese pancito recién caliente con un chocolate rico? A veces usted y yo no soportamos un día sin comer ni beber. Es fácil tal vez soportar no comer, pero no beber. Los niños que en estos días rescataron en el Caquetá y Guaviare por el accidente del avión del 1 de mayo, después de 40 días estaban diezmados. Una situación muy dolorosa. Pero escúcheme bien, ellos comían algo que hallaban en el monte y bebían en el monte. Y estaban diezmados. Cristo estaba en el desierto sin comer ni beber nada. ¿Cómo estaría debilitado? Algo cierto es que usted y yo no hubiéramos soportado eso. 40 días sin comer, sí, pero sin beber, no. Cuando estaba en Getsemaní, sudando como gotas de sangre en su angustia, previendo el dolor que iba a sufrir por la espalda del Padre, y todos los demonios se le vinieron encima en contra de él para convencerlo de negarse ir a la cruz. ¿Creen que no fue tentado realmente? Claro que fue tentado. El dolor de Cristo en la cruz nadie lo ha padecido en el mundo. Habrá personas que sufrirán el dolor de Cristo en la cruz, son los condenados al infierno. Pero como ni usted ni yo hemos estado allá, no sabemos qué es ese dolor. ¿Creen que Él no fue tentado para negarse a cumplir ese mandato del Creador, que puso a su Hijo en semejante condición solo por amor de usted y de mí? ¿Y quiénes somos ustedes y yo? Unos delincuentes que de gratis nos convertimos en sus enemigos, y aún así Él nos amó y envió a su Hijo amado y perfecto para rescatarnos. Nos amó siendo pecadores, dice la palabra de Dios. Pero Cristo fue perfeccionado en todas sus aflicciones. Un comentarista escribe esto que me pareció muy hermoso. El perfecto Hijo de Dios vino a ser para su pueblo un perfecto Salvador, abriendo el camino de ellos hacia Dios, el sendero de la perfección por el que su pueblo debe atravesar. Tenía que ser atravesado primero por el precursor. Solo así pudo ser su representante adecuado y su sumo sacerdote en la presencia de Dios. El camino que conduce a la madurez tiene muchos obstáculos, supone muchos problemas, muchos dolores. La crisis tiene que ver con el crecimiento. No hay crecimiento sin crisis. Si Jesús no atraviesa ese duro camino como precursor, no podía ser autor de la salvación. Debía hacerlo o no habría salvación. Allanó el camino para que nos fuera posible a nosotros andarlo. Y no porque haya quitado las espinas y los peligros del sendero, sino porque se adelantó para vencer al enemigo que siempre nos venció, porque usted siempre fue vencido del mal, ¿o no? Yo sí. Yo siempre fui vencido del mal. Y así en su nombre y en su victoria nosotros pudiéramos atravesar la misma senda y esta vez llegar salvos al otro lado de ese valle plagado de amenazas y peligros fatales para nuestra fe, que es tan frágil. Porque la fe suya y la mía son demasiado frágiles. Me regalaron un poema que escribió un pastor que sufría los horrores de la guerra, la Primera Guerra Mundial en Escocia. El título de ese poema es El Jesús de las cicatrices, y voy a permitirme leerlo. Dice: Jesús, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora. Recuerden, estaba recibiendo los horrores de la Primera Guerra Mundial en una Escocia invadida por los bombardeos alemanes. Señor, si nunca te hemos buscado, te buscamos ahora.
Cualquier parecido con la realidad, ¿no? Tus ojos arden a través de la oscuridad, nuestras únicas estrellas. Necesitamos la visión de marcas de espinas en tu frente. Te necesitamos a ti, oh Jesús, de las cicatrices. Los cielos nos asustan. ¿Por qué? Por los bombardeos, hermanos. Los cielos nos asustan. Están demasiado calmos. En todo el universo no tenemos ningún lugar donde escondernos. Nuestras heridas nos duelen. ¿Dónde está el bálsamo? Señor Jesús, por tus cicatrices conocemos tu gracia. Si te acercas cuando las puertas están cerradas, solo muestra esas manos, solo muestra ese aspecto de ti. Sabemos hoy lo que son las heridas. No temas, muéstranos tus cicatrices. Conocemos la contraseña. Los otros dioses eran fuertes, pero tú fuiste débil. Ellos cabalgan, tú tropezaste hacia tu trono, pero a nuestras heridas, solo las heridas de Dios pueden hablarles, y ningún Dios tiene heridas, solo tú. Ninguna religión enseña a un Dios que ha sufrido. En ninguna religión hay un Dios con cicatrices. Solo el cristianismo reconoce a su Señor crucificado por amor. Solo el cristianismo reconoce a un Salvador que siendo perfecto se hizo humano y sufrió para recorrer el camino que nosotros no pudimos. Solo nuestro Dios tiene cicatrices por amor. Cristo no solo fue equipado por el dolor para ser nuestro Salvador y nuestro sumo sacerdote, el sufrimiento también fue el campo de prueba en el que su obediencia adquirió plena madurez. Por eso dice que Él aprendió obediencia en el sufrimiento. Y no fue que Cristo pasó de ser desobediente a ser obediente a través del dolor, porque nunca fue desobediente. Hay una paráfrasis bella de Hebreos 5:8 y la voy a compartir. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, Él tuvo que aprender por experiencia lo que es obedecer, cuando obedecer implica sufrimiento. El sufrimiento fue la parte que Cristo no había vivido cuando habitaba en el cielo, en la perfección del Padre, y experimentó haciéndose humano. Él jamás sufrió como Dios, vino a sufrir haciéndose humano. Jesús aprendió una clase de obediencia experimental que nunca había vivido, y por eso se identifica con usted y conmigo cuando la obediencia nos duele. Yo quiero preguntarle, ¿a usted le ha dolido la obediencia? A Cristo le dolió sin ninguna necesidad, solo por amor. Así que quiero confrontarle. Si el perfecto Hijo de Dios debió pasar por el dolor para hacer plena madurez, para alcanzar esa madurez plena, ¿qué nos hace pensar que nosotros, pecadores, podemos evitar ese paso, ese proceso? Caminar hacia el cielo duele. Caminar a la vida eterna duele. Como lo decía hace un par de semanas, a veces las personas que menos esperamos nos apuñalan. A veces la circunstancia que menos esperamos nos pasa. Y todavía bajar la cabeza y darle gloria a Dios en medio del dolor no es fácil. Preferimos levantarnos y tomar venganza. Pero Él nos exige sumisión. Él nos exige obediencia. Duele. Caminar hacia el cielo duele. Caminar hacia Dios duele. Ser santos como Él duele. Pero santifica y perfecciona, porque Él recorrió ese camino primero, nos dejó ejemplo para que tomados de su mano ya no fracasemos más, ya no nos hundamos, sino que nos levantemos y caminemos hasta la cima. Como dije, porque Él no nos está esperando allá, Él camina con nosotros
sosteniéndonos, sustentándonos, dándonos la fuerza que a nosotros nos hace falta. Un abrazo. Que Dios los bendiga. ¿Qué tal si nos ponemos de pie un momento y oramos? Señor, diga conmigo, Señor, he comprendido que caminar hacia ti es un camino doloroso, es un camino de espinas, es un camino de angustia, pero también aprendí que santifica y perfecciona, y que después de pasar el dolor, tu gloria nos espera. Por eso, ayúdame para comprender el dolor como un proceso natural de mi crecimiento, para tu gloria y para mi bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo. Dios los bendiga.